Shalom Alejem, Javerín. De nuevo nos encontramos para compartir diferentes temas que no vamos a hallar en lugares de estudio, en otros lugares de estudio, pero que podemos traer como un tema muy importante para el pueblo de Israel y para aquellas personas que escuchan esta temática y les interesa. El tema que traemos hoy se llama la teología del reemplazo y dónde está Israel. Se habla mucho de la teología del reemplazo y está ligada con todo el concepto de religión, por eso es teología. Y reemplazo está refiriéndose a que es una teología que reemplaza a Israel. Así que esa es la temática que vamos a traer hoy y compartiéndola con todos ustedes. Cuando leemos la Torá, nos encontramos que la Torá nos narra que hay diferentes personajes que empiezan con Abraham y que todos son escogidos, predestinados con un propósito. El propósito final es reunir a los Bené Israel y estos Bené Israel que van a entrar a Egipto y que después van a salir de Egipto. Pero vemos en este comienzo un llamado especial a Abraham de Ur de los Caldeos, y lo vemos que lo saca a Hachén de las creencias del dios, de los dioses paganos que había en ese momento, y le muestra que hay un solo Elohim, una sola autoridad, y que ésta lo está llamando y hace un pacto de sangre con él, y después le muestra que si él sale de los cuatro círculos, Hakadosh Baruj Hu le va a dar 7 bendiciones, y vemos este escogimiento muy especial, no es una cosa normal, no es una cosa que Abraham lo escogió, lo buscó, sino que fue llamado. Y de igual manera, pues vemos entonces que Abraham está puesto en algo sobrenatural. Él es un anciano y la esposa no ha dado hijos. Así que hay algo extraordinario aquí, que nace su hijo Isaac. Y después vemos también algo extraordinario, es que buscan la esposa, muy buscado, muy marcado, la esposa de Isaac. Después vemos a Jacob en las mismas circunstancias, algo muy escogido, muy especial, muy predestinado para buscarse. Y cuando llegamos a la narrativa donde está Joseph en Egipto, pues vemos que también hay un llamado extraordinario y hay un llamado especial para estos 12 hijos con sus familias que entran a Egipto, y ahí pasan una serie de circunstancias hasta que, llegado el tiempo, aparece Moisés saca a este grupo de personas que van a ser llamados 70 veces en la Torah, descrito en la Torah 70 veces los Benei Israel, los hijos de Israel, no los hijos de Jacob, los hijos de Israel, los hijos del recto. Entonces de él, la palabra Israel es recto, de él, el que Hachén lo llama a una rectitud. Por eso es que somos llamados Benei Israel. Ahora esto lo llama 70 veces, y después vamos a ver toda la narrativa que hallamos en el Tanakh completo, y es que el pueblo de Israel empieza a pasar circunstancias en el desierto, una serie de cosas que son extraordinarias, no son cosas normales. Por eso la Torá habla de lo extraordinario, y por eso la Torá pues tiene esos 4 niveles también de interpretación, desde lo normal de la narrativa hasta el nivel solo. Lo que hallamos en los Nevi'im es que nos dicen posteriormente que el pueblo de Israel va a ser esparcido y que después Hachén lo va a traer de los 4 ángulos de la tierra, y ahí hallamos una serie de conceptos proféticos. Habla de 6 ovejas. Israel tipifica 6 tipos de ovejas, y habla de la coja, la descarriada, la cafejí, la que está perdida, y la engordada. Todas estas ovejas tipifican al pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, una manifestación del pueblo de Israel. Ahora preguntamos, ¿dónde están estos Bené Israel en este momento? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué sector? ¿Quiénes son los Bené Israel? Bueno, después de 2000 años, vemos que hay 3 conceptos religiosos que se autoproclaman
como Israel, como estos Bené Israel, aunque no utilizan esta palabra, o sea, Bené Israel. Hablamos en algún otro tema que hay una diferencia entre varios conceptos como judío, hebreo, israelí, israelita y Bené Israel. Son conceptos, son conceptos diferentes y por eso tienen una palabra que lo describen, pero a la vez todos pueden estar juntos en una sola persona. Hallamos estos tres conceptos religiosos, que es el cristianismo, el islam y también el judaísmo religioso, no el judaísmo como identidad, y siempre hago esta aclaración. Ahora, el cristianismo nace como un proyecto no de los mechijinos, o sea, no los que seguían un Mesías en Israel y un movimiento de mesiánico, que hubo en Israel varios movimientos mesiánicos, ni con otro de los conceptos que había en Israel, sino nace cuando Constantino se da cuenta que este pensamiento de este pueblo de Israel puede ser utilizado como una religión. Así que ve que ellos tienen una creencia en que hay un solo Elohim, que es una gran energía y tienen sus principios, sus fundamentos están basados en la Torah. Así que él asiste a esta reunión que se encuentra en Nicea, llama el concilio de Nicea en el 325, y él está viendo la manera, mientras los otros están reuniéndose, trayendo de distintas partes del mundo, trayendo sus visiones de que si este Mesías era hombre o era divino, y la Trinidad, y como manifestación de Dios, el Dios que ellos tenían al concepto de la mitología griega, pues qué sincretismo, qué unión había entre estas creencias paganas y este nuevo pensamiento, que para ellos era nuevo. Entonces, en estas reuniones, mientras estas personas estaban mirando, reuniéndose para las ideas y confrontando ideas, el emperador estaba pensando que esta iba a ser el lazo más estrecho que se podía ver en el imperio romano, ya que el imperio tenía un poder militar, tenía un poder social, tenía un poder económico, pero lo que pensó que iba a ser el más fuerte era el de crear una religión para el imperio. O sea, el imperio, dentro del imperio, pues había distintos conceptos paganos, conceptos de dioses, y de esta manera, pues él pensó, pues vamos a unir todos estos conceptos paganos y vamos a unirlo bajo el nuevo concepto y voy a crear aquí una religión. Así que en la historia secular normal vemos que la Iglesia católica, apostólica y romana empieza a nacer a través de estos concilios y se forma esa primera iglesia, se constituye la iglesia del Imperio Romano. Luego vemos que hay un movimiento de protestantismo que protesta contra esta iglesia, y después vemos unas reformas, y después vemos que nacen todas las denominaciones que conocemos después de estos tres conceptos: iglesia católica, el protestantismo y el reformismo. Pues nacen las denominaciones. Después de las denominaciones, pues también surgen las sectas. Son muy particulares, sobre todo surgieron en Estados Unidos, y muchas de las denominaciones surgen en Estados Unidos. Así que hallamos más de 1000 denominaciones, más de 1000 organizaciones diferentes dentro del cristianismo, y todas piensan diferente y no piensan igual. Así que este concepto cristiano necesitó hacer una teología del reemplazo. De esta manera, pues se plantea que en el concepto de ello es que Dios rechaza a los judíos porque mataron, no aceptaron a Jesús, y de esta manera pues el judío queda reemplazado, el pueblo de Israel queda reemplazado, y surge la iglesia, y esta iglesia es el Israel espiritual. Así que cuando esta religión lee en sus Biblias, en sus escritos, pues está muy manifestado que Israel ha sido rechazado y que hay un Israel espiritual nuevo, que ya no están bajo esos mandamientos, hay una gracia, hay un perdón, y ahora todo el mundo puede entrar si se convierte y acepta esto, y desde luego
pues contribuye a esta religión y depende de qué religión, pues ella piensa que ella es la que tiene el verdadero, ella es la Israel espiritual. Si usted va a otra religión, pues quizás no le dan este poquito de vino con el pedacito de pan o la hostia, y ellos pues dicen, nosotros somos el verdadero Israel espiritual. De esta manera, pues la iglesia cristiana o el cristianismo, por poner, porque no hay una iglesia, son muchos tipos de iglesias, pues ella utiliza la teología del reemplazo. O sea, es una creencia que Hakadosh Baruj Hu, Hashem, ha reemplazado a Israel por ellos, que es el Israel espiritual. Así que esta es una doctrina, una teología que se manifiesta en el cristianismo. Después miramos el Islam, y el Islam es también una religión que surge alimentándose de la Torá y luego se alimenta del cristianismo. Así que acepta a Jesús, pero no como Dios. Dice que Jesús es un profeta, pero el mayor profeta es Mohammed. Y de esta manera, pues ellos reemplazan a la iglesia cristiana, reemplazan a Israel, y ellos son la nueva religión, la religión árabe, que es la religión pues que viene a ser la mejor religión, la más perfecta. Así que ellos hacen una teología de reemplazo de igual manera que los cristianos, y utilizan pues esta manera también de conversión o de ser musulmán, que es someterse a los preceptos del Islam, y cambian de esta manera, pues todos, como hacen todos, pues dicen, nosotros somos la mejor religión y también reemplazamos a todos. Así que tienen también una teología de reemplazo, aunque al principio, y quería aclarar esto un poco más, porque quizás alguien diga, bueno, pero existía la Torá y había una buena relación eh, con el Islam y el judaísmo. Sí, efectivamente había una buena relación. Incluso hallamos sinagogas, como en España, que encontramos en los escritos de la sinagoga, pues el árabe, escrito allí, el idioma árabe, y había una buena relación entre los musulmanes y los judíos. Se llevaban muy bien, había una Torá, en todas las mezquitas pues había una Torá, y oraban como se oraba, todo el mundo oraba de la misma manera, podían asistir, pero esto se desgarró y quedaron ellos pues más separados, se empezaron a separar, y hoy es posiblemente uno de los enemigos del concepto de judío de Israel, uno de los enemigos, detrás de los enemigos de Israel, que son países, detrás está por los musulmanes. Roma saca a los judíos y aquí voy a empezar a hablar del judaísmo religioso, saca a todos los judíos que estábamos en Israel y le cambia el nombre a Israel, le pone Palestina, la tierra de Palestina. Y de esta manera también le cambia el nombre a Jerusalén y le pone a Helio Capitolina. Y de esta manera, al expulsar y a cambiar los nombres y al entrar en Israel, pues todo el concepto cristiano católico de esa época, pues piensa que Israel ya está destruido. O sea, el judaísmo como identidad está destruida. Así que suceden tres factores que nos van a afectar a todos los judíos que estamos en la diáspora, que salimos al exterior. Y estos tres factores, el primero es que somos despreciados porque nosotros somos los que portamos al Mesías, somos los que matamos al Mesías. Así que la sangre, según el concepto cristiano teológico, la sangre del Mesías está sobre nuestras cabezas, sobre nuestras manos. Y hay nada más errado. Y podemos explicar esto después, por qué los judíos no creemos en Jesús. Pero sobre nosotros, pues nos persigue, donde quiera que estemos, nos va a perseguir que tenemos, que nosotros somos los que matamos a Cristo, nosotros somos los que hablamos de una teología diferente, nosotros tenemos una Torá que explica la vida de otra manera, no como lo explica la religión cristiana. Así que nosotros tenemos una forma de manifestarse en las escrituras que no es interpretada como
y por eso existe este odio tan grande donde quiera que lleguemos, pues hay un odio contra nosotros. Y de todos los lugares que fuimos perseguidos, que fuimos maltratados, donde estaba la Inquisición y donde estaba el nazismo, y igualmente hoy en día hay un desprecio sobre los judíos por la diferencia. No pensamos como el mundo secular, y cuando vamos a las religiones, pues no pensamos igual que las religiones, y esto nos hace una marca. El segundo factor que tenemos es el desprecio que, consecuencia del mismo desprecio que tenemos, pues nos encontramos en un vacío de falta de identidad. O sea, perdimos nuestro pueblo, perdimos nuestras costumbres y tuvimos que rehacerlas en el exterior. Y esto nos hace tener un vacío, no hay templo, eh, empezamos solo de cero, y entonces este factor nos crea una crisis a todos los judíos que estábamos en la diáspora, ya sea donde estemos. Estuvimos en España o estamos en el mundo árabe o fuimos a Europa Central o Europa más al este o al oeste, donde quiera que íbamos, pues sentíamos esta crisis de identidad. El tercer factor que nos persigue ha sido la asimilación. Y aquí podemos llegar a la asimilación o la separación. La manera de nosotros como judíos de poder integrarnos a la sociedad, pues era tratar de no vestirnos, no ser, no hablar, no pensar y no tener nada de rasgos que marcaran nuestra identidad judía. Y por eso es que vemos en España, y vamos a ver en Alemania, vamos a ver ya en Rusia, Ucrania pasa otra cosa, que es crear comunidades. Pero en España tratamos de asimilarnos al mundo de España, pero los reyes, por circunstancias que no voy a explicar ahora, ellos trataron de separarnos, trataron o te asimilas, asimilarte era convertirte, o te conviertes al cristianismo o te vas de España. Los que habíamos estado allí, nuestros ancestros que habían estado allí, pues llevaban tanto tiempo y habíamos guardado, habíamos trabajado y guardado aquellos ahorros y aquel dinero, aquellos negocios que hacíamos en España, ya que para el cristianismo español en ese momento hacer negocio era malo, era sucio. Y pues en manos de los médicos, en manos de los estudiosos, en manos de los que trabajaban, de los joyeros, de las personas que eran contadores, de los médicos, pues estaban en manos de los judíos y en manos de los también los musulmanes. Así que recibimos allí este llamado final, que es o te conviertes al cristianismo o te vas. Cualquiera de las dos era un suicidio. Quedarse era asimilarse al cristianismo, y por eso le llamaron los nuevos cristianos y después le llamaron los marranos. Y éramos perseguidos simplemente por seguir pensando que somos judíos. O sea, si hallaban una menorá, si hallaban algo que tenía que ver con el Shabbat o algo que tenía algo que tenía que ver con nuestra identidad, a pesar de que ellos sabían que éramos judíos, pues por eso llaman marrano, porque tendría que comer puerco, cerdo, y de esta manera manifestaba que tú no habías dejado el judaísmo. Pero esto no sucede con ninguna raza. Esto no pasa con los franceses, que donde estén, en ninguna parte del mundo, que dicen, ¿cómo comen los franceses? Más mantequilla, más queso, los alemanes la salchicha, el otro cosa más frita, pues nosotros estamos marcados para hacer cambiada nuestra identidad. Así que tuvimos ese exterminio en España y fuimos perseguidos y fuimos allí masacrados de una u otra forma. Así que si te quedabas y te descubrían que tú seguías sintiéndote como parte de Israel, pues te tocaba ser quemado, torturado y confesar si tú continuabas con esa religión. Para nosotros, para los españoles judíos que estaban en España, pues la mayoría de las veces era identidad, no era creencia, era identidad. Claro que nuestra creencia e identidad están muy ligadas, así que
tratar de decir, sí, Jesús, ok, es Dios y vamos a poner los nombres y vamos a asistir a esta iglesia, pues no bastó con eso, sino que si había algún pequeño rasgo de identidad, pues eras llevado al juicio, a la hoguera, o que si no, a ser humillado en la iglesia, poner los apellidos de las personas que se convertían. Todavía existe el libro verde, donde están los nombres de los judíos sefaraditas que fueron maltratados, quemados, encarcelados, muchas cosas. El judío que decidía irse, tenía que irse sin un centavo, tenía que irse sin sus riquezas. Y luego que salía y llegaba a otro país, ahí era votado, ahí era expulsado también por lo mismo, por la marca que tenemos, que nosotros fuimos los que matamos a Jesús y porque nosotros tenemos una Torá interpretada de manera diferente a la que tenía el cristianismo. Así que muchas veces estos judíos que salieron de España y llegaban a otro lugar, lo votaban de ahí, salían y lo votaban de otro país, de otro país, de otro país, volvían al mismo país y ya haciéndose pasar porque no era el mismo que habían votado y lo vuelven a votar. Y esta Inquisición pues duró un buen tiempo, unos cuantos cientos de años, y fuimos todos expulsados y fuimos todos maltratados. Pero a pesar de eso, la mano de Hakadosh Baruj Hu mantuvo esta herencia étnica y genética que tenemos y este llamado, sobre todo el llamado. Así que cuando nosotros tratamos de asimilarnos, no podíamos asimilarnos. Y pasa también en Alemania. En Alemania, estos tres factores funcionaron de la misma manera. O sea, todos los judíos que estábamos en Europa reciben estos tres factores y este de asimilación. Así que en Alemania, pues trataron de casarse, de unirse, de hacer negocios, de solo usar la kipá algunas veces y tratar de esconderse, o sea, mantener un perfil, como se usa la frase hoy, perfil bajo. Pero esto no fue manera de aguantarse, sino este odio, esta persecución que es indescriptible y que solo ha pasado con el pueblo de Israel, pues permaneció. Eh, y de esta manera, pues el nazismo creó este holocausto, creó esta manera de destrucción masiva solo por ser judío. Y, y lo que vemos es que esto es extraordinario. Perseguir un pueblo solo por su identidad, solo por pertenecer a este grupo étnico. Así que no podemos decir que el nazismo fue el pionero, sino que cuando nosotros vemos los escritos, por ejemplo, de este señor Lutero, Martín Lutero, vemos el derroche que hace de odio y la mentalidad de destrucción. Dicen, debían de ser quemados, esto es su expresión, debían ser quemados en la misma sinagoga. Después tienen una cantidad de símbolos que despreciativo contra los judíos por ser judíos nada más. Así que Hitler lo único que hace, y el nazismo lo único que hace es seguir esta línea de destrucción al pueblo de Israel, porque el origen está siempre, porque estamos en contra del concepto cristiano en la escritura y porque teníamos aquella marca de que nosotros matamos a Cristo. Así que nos quedaba en este tercer factor, solo nos quedaba una posibilidad. Y esta posibilidad sucede en Ucrania y Rusia, donde comenté que se crea la religión, se nace la religión, lo que hoy conocemos como hasídicos o conocemos como ortodoxos, y estas personas se unen con judíos que habían allí y desarrollan esta idea y esta manera de convertir a los demás que estaban en estas ciudades, y ahí nacen las comunidades donde vemos a estas personas que ya no tienen ningún rasgo de semita, que ya no tienen ningún concepto que había en la Torá, sino que es una pura religión, conceptos muy paganos. No me gusta hablar muy de esto para no hacer despreciativo contra, pero hallamos mucho paganismo y hallamos alguna gran diferencia.
una gran diferencia entre el Israel y esta religión. La religión no tiene nada que ver con Israel, no tiene nada que ver con la identidad. De hecho, pues vemos algunas posiciones tanto culturales como de su ropa, de sus costumbres, muy diferentes. Así que en el otro sector, en el sector central, ya se me había olvidado decirles, en el sector central en Alemania, pues se crea también una especie de religión, o sea, es algo de identidad y religión, bajo el nombre de reformismo. El reformismo en Alemania pues trató de hacer como una especie de una iglesia donde había coro, se cantaba, el rabino se vestía como un sacerdote y donde habían bancos y un púlpito para predicar y de esta manera pues pensaron que ellos creando de esta manera que tenía una iglesia, pero sí, una iglesia muy parecida al judaísmo, pero al final era una iglesia y estaban asociados a los negocios. Esto no bastó para que cuando los nazis cogieran el poder, pues fuera una total desprecio contra judíos que eran también reformistas. Después vemos que en Estados Unidos llegan muchos de estos reformistas y hacen un concepto de conservativo, que es conservar, o sea, ir a las raíces, pero de igual manera se quedan solo en tradiciones y en reuniones. Así que es algo también que deteriora, se queda solo en tradiciones. Igualmente los liberales. Así que ves una sinagoga y dice, bueno, sinagoga, esto es como una iglesia, ¿no? Es un centro de tradiciones, es un centro donde se reúnen, desde luego. No debemos reunir porque perdimos la identidad. Por estos tres factores, pues buscamos un lugar de identidad. Así que cuando nosotros miramos estas manifestaciones religiosas dentro de los judíos, incluyo, pues estamos haciendo de una manera reemplazando los Bené Israel. ¿Y por qué? Porque los Bené Israel es el grupo que Akadosh Baruj Hu marcó en la Torah como el pueblo que va a resurgir, el pueblo que va a regresar. Así que mientras tanto, podemos decir que nosotros no podemos hoy señalar ese, aquí están los Bené Israel. Y lo que vemos es que todos los grupos que tienen este concepto religioso, para poder tener ese concepto religioso, pues ellos están manifestando una teología de reemplazo. Y por eso de esta manera nosotros podemos ver que todas estas tres religiones, todas de las tres, pues todas tienen una manifestación de teología de reemplazo. Y hay muy difícil decir, bueno, el judaísmo religioso también reemplaza a los Bené Israel y sí, desde luego. Lo reemplaza al manifestar que Israel es una religión. Israel no es una religión. Israel no es una religión que crearon los hombres. Israel no es sionismo. Israel no es ninguna de las manifestaciones que vemos hoy en Israel, no es Israel. El Israel que hoy vemos como gobierno está muy bien, está gobernando o están haciendo lo posible para hacer una nación igual que las otras naciones, pero ese sionismo no es Israel. Y para ser más específico, no es Bené Israel. Ahora, para terminar y de resolver esta cuestión, dice, ¿dónde están los Bené Israel? Bueno, los Bené Israel existen, pero están entre las naciones y no vistos. Y muchas veces pensamos, bueno, pues acá el rabino y el otro que voy a hablar, el otro, pues sí están conscientes de esto, pero somos muy pocos. Pero realmente cuando oímos las promesas que hizo Hashem a Abraham Avinu, le dijo, tu descendencia no podrá ser contada. Así que somos millones. Y de hecho, en toda América Latina, pues hay millones de descendientes de este pueblo de Israel, pero que o no lo quieren saber o también es un reto. No todo el mundo puede decir yo soy descendiente de Israel porque ya vimos lo que pasa. Ya vimos los tres factores que te persiguen
te van a perseguir por cualquier cosa minuta. Así que alguien que quiere empezar a buscar de Israel se va a encontrar que va a ser maltratado, o sea, mirado también con la lupa en donde quiera que va. Y si va a una sinagoga, pues quizás le digan que es Benay Noah, quédate afuera. O le digan, conviértete al judaísmo, pero tú no vas a ser judío nunca. Te vas a convertir a estas ideas, pero tú no vas a ser realmente judío. Y esto es lo que se va a encontrar. Por eso hay un temor a esto. Y hay otros movimientos que son mesiánicos, pero que tampoco son Israel. Mesianismo no es tener doctrina cristiana y ponerse una equipa. Eso no es mesianismo. Y evidentemente hay una búsqueda sincera de corazón entre los grupos mesiánicos y espero que puedan tener un día la posibilidad de entender qué es ser Bene Israel. Hallamos en algo muy importante en los neviín, los profetas de la Torá, que todos señalan a estos Bene Israel. Como dije anteriormente, somos marcados con cosas típicas como la coja, como ovejas, como la coja, la descarriada, la que afligí, la perdida, la engordada. Y esto nos marca en la posición que podemos estar o estamos o pudimos estar en otras generaciones en medio de los pueblos. Y evidentemente ninguna de estas ovejas pues estuvieron a la altura de la oveja que sí sigue a Hashem. Pero hallamos en el libro de Ezequiel, o sea, Ezequiel, en el capítulo 37, hallamos, y también Isaías, en otros escritos, pues hallamos acá estas profecías, pero la más marcada en el 37, pues habla de los huesos secos. Y sin hacer más profundidad sobre el tema en este momento, pues vemos que ahí hay una referencia a que los Bené Israel son como huesos secos, que aparentemente el pueblo de Israel se había muerto, por eso está hablando de los huesos y secos, aún más secos, más muertos todavía, y que en este momento pues reciben carnes y tendones y vuelve a ser el pueblo de Bené Israel. Y hay una referencia también acá, que después lo vamos a ver en otros Nevi'im, que dice que Hakadosh Baruj Hu los va a tomar la vara de la casa de Efraín y la vara de la casa de Yehudá, y juntos los va a tomar y van a ser un solo pueblo, y este pueblo es el que va a recibir el pacto final, que es poner la Torah en la mente y en los corazones de todos estos Bené Israel. Así que el tema es esencial para saber que toda religión, y hablando de estas tres que tienen una raíz en la Torah, pues todas estas religiones hacen de cierta forma, o muy marcada forma, podemos también decir, un reemplazo de Israel, y esta se llama la teología de reemplazo. Baruch Hashem por haber estado juntos en este día y por haber compartido juntos esta temática de la teología del reemplazo y dónde está Israel, que son preguntas que muchas veces se hace, no solo las personas que buscan la temática, sino que hace el mundo exterior, el mundo religioso, preguntando acerca de qué es la teología del reemplazo, y acá hay una respuesta. Como siempre termino declarando Barajot para sus vuestras vidas y declarando que tengan muchas bendiciones en todo su negocio, en todo lo que hagan, que sean bendecidos ustedes y toda su familia, sus esposas y sus hijos, su familia, y aquellas personas que están alrededor de ustedes reciban de ustedes bendición. Baruch Hashem. Chao.